Hello, buenas, ya me confundo de idioma. Bienvenidos a esta invención nuestras que hacemos de series Lex, que quizás le deberíamos hacer un rebranding, pero aquí estamos. Yo soy Inés García, un Salesforce MVP Hall of Fame con 26 certificaciones y invenciones varias del mundo de Salesforce, en la cual soy host de estas series Lex que tenemos con campeones del mundo de Salesforce que nos explicamos cosas en español que vamos descubriendo cada 2, 3 semanas. Hoy tenemos Super Champion Jan que nos va a hablar de herencia de clases en Apex en Salesforce y seguimos con la aventura el mes que viene con Edith que nos va a hablar de reutilizar componentes de LWC. Y con esto, todo tuyo, Jan. Muchísimas gracias otra vez. Take it away. Gracias a ti. Siempre feliz de estar por acá. Y vamos a empezar con herencia de clases en Apex de Salesforce. Este es un concepto que está relacionado un poco a la programación orientada a objetos. Entonces voy a comentar en general sobre este paradigma. Igual si no están familiarizados con ello, les recomiendo ir un poco a los conceptos básicos que a veces al ir directamente en Apex no lo vemos, pero vamos a comentar igual, ¿no? La programación orientada a objetos es un paradigma de programación. El paradigma quiere decir que es una manera de programar independientemente del lenguaje como tal. Si bien hay lenguajes orientados a objetos como Java, C Sharp y Apex, el paradigma en sí se centra en que todo está hecho en base a objetos, objetos concretos y objetos abstractos, ¿no? Por ejemplo, una persona es un objeto de cierta manera, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene características y acciones. ¿Y qué son estas características y acciones en este paradigma? Los atributos y los métodos, ¿no? Y también hay cosas abstractas, por ejemplo, una cuenta en Salesforce que no la podemos percibir con los sentidos como tal, pero es una abstracción que tiene también atributos y métodos, ¿no? Características y funciones. Entonces, más o menos por ahí va la programación orientada a objeto. Y la clase es, digamos, el wrapper, el contenedor de estos atributos y métodos de donde se instancian diferentes métodos, ¿no? Por ejemplo, diferentes personas compartimos en general similares atributos y métodos, ¿no? Pero cada uno tiene una individualidad. Entonces cada persona sería un objeto instanciado de la clase persona, de cierta manera, ¿no? Eso en general. Y la herencia es un concepto de la programación orientada a objetos, es un concepto un poco intermedio, avanzado, eh, que nos permite mm, encapsular atributos y métodos en común de clases en clases padres, ¿no? O sea, es como que una clase hija hereda todos los atributos y métodos del padre y a partir de ahí se van generando objetos de cada hijo, pero siempre teniendo esta particularidad de compartir los atributos y métodos. Ya en el demo lo vamos a ver un poco más a detalle, pero igual me gustaría que se queden con esta idea de que la programación orientada a objetos es un paradigma y si no está claro al 100%, les recomendaría ir a conocerla un poco más, ¿no? Entonces, ¿por qué usar herencias de clases? Es importantísimo para mí porque en el último Series Lex que hice hablé del código limpio que nos ayuda a profesionalizarnos más, ¿no? A diferenciarnos de un desarrollador junior a uno senior. Ambos resuelven un problema con código, pero la diferencia es que el senior lo resuelve de una manera más elegante, pensando en la escalabilidad del proyecto, en la limpieza del código y en la reusabilidad del código. Y existen diferentes herramientas de cada lenguaje y cada paradigma de programación que nos permiten mejorar estas cosas. Y una de estas herramientas para reutilizar código es la herencia de clases. ¿Por qué? Porque en lugar de implementar métodos y atributos en cada clase que llamamos hija ahora, nosotros lo vamos
empaquetando de cierta manera en una clase padre para extender esos atributos y métodos y así, como digo, tener este código mucho mejor, ¿no? Mucho más reusable, mucho más escalable, como menciono, y eso nos va a diferenciar bastante de código muy amateur a un código muy profesional. Y también nos va a permitir manejar el concepto de relacionarnos con clases. Si bien en el data model de Salesforce nosotros tenemos relaciones entre objetos, también a nivel de programación es una buena práctica manejarnos a nivel de relaciones de clases. Y esto parte nuevamente de lo que menciono, atributos, métodos en común que van vinculados entre las herencias de clases de Apex. Entonces, en Apex, ya entrando al lenguaje que nos interesa, nosotros manejamos la herencia utilizando clases virtuales y abstractas eh, y usando métodos virtuales y abstractos. Esta parte es importante. Incluso hay preguntas del examen de Developer One que se relacionan a las clases virtuales y abstractas, pero se lo mencionan bastante a nivel de definidores, ¿no? Como que este es un tipo de clase y simplemente tienen diferentes características. Sin embargo, abordan, como digo, el paradigma perdón, la herencia del paradigma de programación orientada a objetos. Es decir, nosotros lo podemos conocer teóricamente, pero si no nos abstraemos de esta manera de herencias, no lo podemos implementar adecuadamente en los proyectos, que eso es lo que creo que nos debe interesar en un porcentaje amplio, ¿no? Entonces, para eso debemos tener en claro dos cosas. Que los métodos virtuales son unos métodos que en el padre te piden una implementación por defecto, digamos, que los hijos lo van a heredar pero también lo pueden sobreescribir. Ese es un método virtual. Y un método abstracto es solo cuando se define el método y no tiene una implementación por defecto en el padre, pero obligatoriamente se debe implementar en el hijo. Y una clase virtual es una clase virtual que solo admite métodos virtuales en la clase y una clase abstracta nos permite métodos virtuales y métodos abstractos. ¿Cuándo nos sirve esto? Cuando, por ejemplo, yo tengo un método que quiero que todas mis clases la utilicen, pero no necesariamente no, les obligue a implementarla. Entonces, según esos tipos de casos de uso, podemos ir escogiendo el tipo de clase. Igual en el demo ahí lo vamos a ver un poco más, pero esa es la idea en general de esto. Y un ejemplo que me parece que todo programador debería usarlo en Salesforce y pocos proyectos lo implementan, es por ejemplo el trigger handler. El trigger handler puede ser una clase padre, ¿no? Porque tiene métodos en común que los handlers de cada objeto comparten, como el before insert, before update, after insert, after update, etcétera. Entonces son clases que se comparten y tranquilamente se pueden reutilizar en un trigger handler padre, ¿no? Una clase virtual o abstracta, depende. Creo que como no hay una obligatoriedad de tener una implementación en cada uno de esos métodos, todas pueden ser métodos abstractos, solo definiciones, y por lo tanto puede ser una clase abstracta, este trigger handler, y heredaría cada trigger del objeto estos métodos y ahí se implementaría, ¿no? Existen frameworks de triggers que lo utilizan, pero como digo, creo que todos los programadores de Salesforce deberíamos tener muy en cuenta esa situación. Entonces, ahora sí les voy a explicar esto con un ejemplo. Ahora lo vamos a programar, pero la estructura, el esquema del ejemplo sería una oportunidad. Vamos a abstraernos a una oportunidad, ¿no? Similar a los casos de cuenta. Es más, este caso de uso se puede manejar con cuentas de individuales y business accounts, pero lo quiero hacer para ejemplificar la herencia de clases con términos de Salesforce, ¿no? Entonces, tenemos una opportunity deal, ¿no? Un trato de oportunidad que sería el padre.
y tenemos dos hijos, dos clases hijas que serían Opportunity Individual o una oportunidad individual y Business Opportunity, que es una oportunidad de negocio. Entonces, para poder darnos cuenta que el padre es Opportunity Deal, nosotros podemos ir a examinar que cada oportunidad obligatoriamente cuando se crea tiene un nombre, un monto y una fecha de cierre. Esos incluso son los campos requeridos en una oportunidad de Salesforce. Entonces, si cada oportunidad, si cada clase hija, perdón, va a compartir estos atributos, es mejor incluirla en una clase padre. Y acá también para el ejemplo estoy incluyendo dos métodos, que por acá le puse abstract y virtual, pero en sí pueden ser, es a criterio también, depende, como digo, de los casos de uso. Pero para este ejemplo vamos a usar el método abstracto y método virtual. El primer método es Get Opportunity Details, que es un método que consiste en traerme los detalles de cada oportunidad, ¿no? El nombre, el monto, la fecha de cierre y para la oportunidad individual sus atributos y para la oportunidad de negocio sus atributos también. Y el segundo método que comparten estas dos clases hijas serían el tipo, ¿no? Y ahí yo sí, como es un método virtual, le voy a dar una implementación por defecto, le voy a poner que me diga, esta es una oportunidad de tipo, no sé, default o defecto, para ver el ejemplo. Y en las clases hijas vamos a sobreescribir este método virtual con el tipo de cada oportunidad, ¿no? Como digo, para el ejemplo. Aquí preparé un repositorio ya con las clases. eh, ¿Dónde está el chat? No encuentro el chat. Ahora, no tengo chat. Ah, no, sí, acá está el chat. Voy a poner ahí el repositorio y ya pueden ver las clases terminadas igual. Pero mientras lo implemento voy a ir explicándoles cómo funciona la lógica detrás de esta herencia de clases, ¿no? Entonces acá creé una rama donde todo está vacío para explicarles desde cero. Entonces tenemos el Opportunity Deal, que como mencioné va a tener el nombre, la cantidad y la fecha de cierre, ¿no? Como atributos. Entonces, voy a copiarlo del repositorio para ahorrar un poquito de tiempo. Y ahora les explico sobre el protected. Nosotros también cuando hemos visto el public, private y protected en la definición de un atributo es una variable en una clase, ¿no? Y un método es una función. Entonces, cuando nosotros los definimos, tenemos estos definidores como es public, private y protected. Entonces, el protected se aplica en la herencia de clases. ¿Qué significa protected? Quiere decir que estas variables o estos atributos son visibles para los hijos y no son visibles para o sea, y es privado, digamos, para las otras clases que quieran interactuar con esta clase. Aquí viene la utilidad del protected. En sí, igual puede ser public, private, eso también depende de lo que queramos hacer. Pero acá en este ejemplo le he puesto protected, entonces ahora voy a hacer un constructor. Eh, bueno, lo voy a copiar también, lo voy a pegar. Igual el constructor es también un término, un concepto de la programación orientada a objetos, ¿no? Entonces, lo que yo estoy haciendo acá es que cuando se cree un objeto de esta clase, me pida obligatoriamente un nombre, el monto y la fecha de cierre de esta oportunidad, ¿no? Y ahí me lo va a crear. El tema es que cuando yo herede esta clase desde el hijo, nosotros vamos a poder acceder a este name, amount y close date y también al constructor. No le podemos enviar estos parámetros al constructor desde el hijo para nosotros
enviarle la información a estos atributos ya hechos. Ya lo vemos cuando implementemos el hijo, pero por ahora vamos con el padre. Entonces, habíamos quedado implementar dos métodos, getOpportunityDetails y getOpportunityType. Entonces, como les mencionaba, a la hora de decidir si van a ser virtuales o abstractos, nos podemos preguntar si es para un método virtual, si es que necesitamos una implementación por defecto en el padre para todas las clases hijas. Si es que la respuesta es sí, entonces necesitamos un método virtual. Si es que no sabemos la implementación, si no tenemos en cuenta una implementación por defecto, pero queremos forzar a que cada hijo implemente estos métodos, entonces ahí vamos a utilizar un método abstracto. Como tengo getOpportunityDetails y yo no tengo una implementación por defecto para esto, igual puede ser, ¿ah? Pero en este ejemplo no decido hacerlo, lo voy a hacer una clase abstracta. ¿Y cómo se define? Con public abstract. La palabra clave es abstract. El tipo de valor que va a retornar el método, ¿no? En este caso un string vamos a retornar. Y simplemente la definición. Si hay parámetros, se los agregan acá, pero en este caso no hay, y se los cierra con un punto y coma. Ahí tenemos un método abstracto. Y como hay un método abstracto ya en nuestra clase, entonces esta clase va a ser abstracta. Si no hubieran métodos abstractos y solo métodos virtuales, la clase va a ser virtual. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a implementar el opportunity type. Y yo sí quiero esta vez decirle a mi código, ¿no? que el padre va a tener una implementación por defecto de este método, que va a ser, no sé, con solo junto. Esta es una oportunidad por defecto. Y como hay una implementación, ¿no? Por default, va a ser un método virtual. Entonces, yo lo declaro con public o protected o private. Ahí depende también del tipo de método que quieran. Eh, Usamos obligatoriamente la palabra reservada virtual y el tipo de dato que retorna, ¿no? Que en este caso es un void. Y que puse console log porque estoy pensando en JavaScript. System debug. Ahí estamos. Y si yo despliego esta clase, me va a decir que tiene que ser una clase abstracta, porque, o sea, Apex ya nos fuerza a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, que nos dice, has definido un método abstracto, la clase tiene que ser abstracta. Entonces, ¿cómo defino una clase abstracta? Le agrego el abstract antes de la clase. Si es virtual, sería virtual antes de clase. Y ahora sí lo despliego y me debería compilar. Ahí estamos. Entonces ya tenemos el padre implementado y vamos a ir a Individual Opportunity. Individual Opportunity, según nuestro ejemplo, tiene dos campos, que es Type y the Name. Inclusive, ahora me acabo de dar cuenta que Business Opportunity e Individual Opportunity tienen el campo Type. Y eso también podría ir al padre y también podríamos tener un constructor que envíe esos datos. Como digo, como cualquier cosa de código, siempre el código puede ir creciendo, ¿no? Constantemente según se quiera. No hay un límite, pero es bueno darse cuenta de estas cosas también. Pero igual lo vamos a hacer como está en el ejemplo, type individual y DNI es el documento de identidad. Uy, ya estamos cerca de terminar, ¿no? Sí. Uy, ¿qué pasó? Ya, bueno, ahora termino. Y el DNI es un documento, ¿no? Entonces, yo voy a crear un constructor también por acá. Creo que sí, acá está. Lo voy a copiar igual para ahorrar tiempo. A ver, por acá con los mismos datos de name, amount, close date, porque como mencioné, nosotros toda oportunidad que se crea necesita de estos datos. Pero yo no tengo estos atributos name, amount y close date
en mi clase hija. Sin embargo, va a heredar esos atributos de la clase padre, ¿no? Y aún no le decimos que herede a la clase padre, entonces vamos a hacerlo con la palabra extends y llamamos al opportunity deal, que es nuestro padre. Entonces ahora nosotros ya podemos acceder al constructor y a los métodos del padre. Y para acceder al constructor desde el hijo al padre, nosotros usamos el método super. ¿No? Super es un método que nos da, que nos dice básicamente todos los datos que me envíes acá van a ir al constructor del padre. Y ahí ya me está definiendo acá que el nombre y el amount y el close date que estoy enviando en el hijo va a ir al padre. Y yo desde el hijo puedo acceder a estos valores, ¿no? Así no cree el súper por acá. Yo ya puedo acceder a los valores del padre, pero van a estar nulos, ¿no? Entonces, para agregarles el valor, estoy usando el súper desde el constructor del hijo. ¿Ok? Entonces, vamos a poner el DNI también. Y ya con esto yo puedo acceder a los métodos virtuales del padre. Lo que sí es, si es que yo despliego esto, me va a exigir que implemente el método abstracto, ¿no? Porque solo ha sido definido en el padre, entonces tenemos que implementarlo. Y para implementarlo, básicamente acá lo voy a copiar, solo cambiamos el abstract por override y ya estaría con eso. Acá ya lo pongo del repo y lo voy desplegando. Ahí estamos. Entonces vamos a ver un ejemplo por acá en el Developer Console. Voy a crear un individual opportunity. Voy a hacerlo veloz. Así nada más. Voy a agregarle un nombre. Un individual le voy a poner. Individual. El monto cualquiera. Un date. Que se instancia así. Instance. Vamos a ver por acá. Y un DNI me pide. Y ahora voy a acceder a los métodos que tenemos acá. Bueno, al método getOpportunityDetails, que me devuelve un string. Entonces le voy a poner un systemDebug por acá. Y esto me debería funcionar. Vamos a ver. Y ahí me retorna el nombre de la oportunidad, el amount, el close date y el business type. Pero como menciono, estas variables son del padre, no es de esta parte del constructor, es del padre directo. Y yo puedo acceder al método virtual que aún no ha sido, digamos, implementado en el hijo. O sea, este método virtual getOpportunityType, yo puedo acceder sin haberlo implementado acá. Y lo vamos a ver por acá. A ver. Y ahí me dice, esta es una oportunidad por defecto. Entonces yo también, como no es una oportunidad por defecto, en el hijo la puedo sobreescribir y me va a funcionar de la siguiente manera, ¿no? Lo sobrescribo con el override, nuevamente. Como digo, ahora sí me va a decir individual opportunity o le voy a poner opportunity y el type, ¿no? Que ya me dice que es individual. Entonces despliego y me debe aparecer aquí. Y5 minutos left. básicamente es Okay. eso. Oh, Sí, ahora solo muestro cómo resultó. Uy, ¿qué pasó? Hubo un error. ¿No? String, void, void. Sí, más bien no sé si hay preguntas por ahí. Ahora despliega, lo muestro y... Ah, voy por acá, por acá. Ya debería funcionar esto. Entonces voy al Developer Console, ejecuto el mismo código, no he cambiado nada acá en el Developer Console. Y ahí me muestra Opportunity Individual. Y por ahí va las herencias de clases.
No sé si tienen preguntas o algo más por ahí. Muy O gracias, Jan. comentarios también. Nada en el Ajá. chat, pero ya sabéis, os quitáis el silencio y pregunta, comentar, thank, lo que haga falta. Please. Ujú. Sí. Bueno, y es sobre eso el tema. Igual también existen las interfaces y otras cositas ahí relacionadas, pero ya seguro lo vemos luego. Que nos sirve medio para lo mismo, pero tienen sus diferencias también. Y eso. Nada, gracias, Diana. Ahí cualquier cosa, estamos para ahí dar la mano en las redes, en el mail también, donde sea. Muy bien, creo que Bueno, pues sí, sin con preguntas, nos estas. sobra tiempo, que esto no nos pasa a menudo. Jan y todos, Ujú. muchísimas gracias otra vez y nos vemos de aquí muy poquito con Edith para ver componentes reusables de LWC. Así que, thank you very much. Muy bien, muchas gracias. Ahí nos vamos viendo. Chao, Eh, chao.